Hola Águilas, estamos en nuestra semana número 4 del día martes de nuestro estudio No Más Vergüenza. Nuestra lectura estará en el libro de Juan capítulo 8, el verso 36, en el libro de Efesios capítulo 1, los versos 7 y 8, y nuestro devocional estará en el libro de Efesios capítulo 1, los versos 7 y 8. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el libro de Efesios dice: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Amén. Palabras claves: redención, su sangre, perdón, riqueza, gracia, sabiduría y discernimiento. Estas dos últimas son importantes porque es por medio de la sabiduría y el discernimiento que nosotros encontramos este conocimiento. La gracia de Dios es importante porque donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. La redención quiere decir rescatar, salvar, liberar a alguien de un castigo. Esto quiere decir que estas personas que son liberadas tenían que pagar una deuda. Por eso estaban ellas de alguna forma presas, eran esclavas. Y la palabra hoy nos dice que en él tenemos redención mediante su sangre. Recordemos cuando empezamos este estudio, nos decía cómo Adán y Eva habían caído en el pecado. Y el pecado los había hecho esclavos. Y hasta la fecha, el pecado nos hizo esclavos y vivimos esclavizados a este pecado. Pero cuando venimos a los pies de Cristo encontramos redención. Solamente Él nos puede liberar de estas faltas que nosotros cometimos, porque solo Él tiene esta capacidad para pagar por nuestras faltas. Él cubre todas las características que necesita la persona que va a pagar por nuestras faltas. Y Él cumplió todo lo que necesitaba para que nosotros pudiéramos ser liberados. Y fue cuando Él dio su vida en la cruz y derramó la sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados. Esa es nuestra redención. Que esta sangre que Él derramó en la cruz nos liberó, porque esa fue la forma de pagar por nuestras faltas. Recordemos que en los estudios anteriores vimos lo que era el sacrificio que antes traían los judíos frente al altar, y era buscar a un animalito, el mejor animalito que tuvieran, que no tuviera ningún defecto ni nada, y lo venían y lo traían y lo ofrecían y derramaban la sangre en el altar para la limpieza de sus faltas. Y esto era como algo simbólico, pero cuando vino Jesucristo fue el Cordero perfecto que derramó su sangre para limpiar nuestras faltas. Y eso que se hacía simbólicamente se hizo de la forma que ahora, o sea, que este sacrificio que Él hizo, que era alguien sin ningún pecado y que era alguien perfecto y que dio su vida por nosotros para que toda la humanidad pudiera ser salva, no solo unos cuantos, sino para que todos. La palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el mundo se salvara, no solo unos cuantos, y que esta salvación venía
cuando Él moría en la cruz y derramaba su sangre por nosotros y resucitaba. Y así es que nosotros encontramos la redención, la liberación de nuestros pecados. Y nos dice que una vez que Él nos libera, seremos libres. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando venía el sacrificio, venían los judíos a presentar este cordero o este animalito y lo mataban, ellos volvían a caer en el pecado y volvían a cometer errores, porque no era algo espiritual, no había un arrepentimiento profundo. A cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y reconocemos que hemos pecado y que solamente a través de Él podemos encontrar esta redención. Podemos ser comprados por Él y podemos liberarnos de nuestras faltas y podemos ser traspasados de las tinieblas a la luz. Y esta es una gran reflexión, porque si estamos viviendo bajo esas faltas, hoy nos está mostrando que es solo a través de Jesucristo en donde nosotros podemos encontrar redención. No hay otra forma, no hay otro camino, solo es a través de su Hijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Así lo establece su palabra. Su palabra nos dice que Él nos dará un mejor nombre, que Él nos dará un mejor lugar en donde nosotros podamos vivir y que esto será perpetuo. Acerquémonos al trono de la gracia para recibir gracia, porque donde nuestro pecado abunda, solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo va a sobreabundar y limpiarnos de todas esas faltas. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Bueno, águilas, el día de hoy podemos ver a mucha gente que está en la cárcel pagando una sentencia por haber hecho algo malo, estando en libertad, y necesitan estar ahí hasta que paguen esa sentencia, ya sea que lo hagan con dinero o con años encerrados en ese lugar. En los versos que leemos el día de hoy, nos dice que en Jesús hay redención, perdón de pecados. En Jesús encontramos libertad, pero ¿de qué nos puede libertar? Todos los que vivimos en este mundo cometemos pecados. Esto es hacer algo que a Dios no le agrada, y cada que lo hacemos, nos volvemos esclavos de Él. Y viene a ser como si estuviéramos en una cárcel sin poder salir de ahí. Dios manda a su único Hijo a morir por nosotros, para pagar el precio de nuestros pecados con su sangre y traernos libertad. Solo tienes que pedirle con todo tu corazón que Él te haga libre de todo pecado. En Él hay abundante gracia y amor para todo aquel que se le acerque. ¿Quieres siempre vivir en libertad? Entonces debes creer, aceptar y obedecer la verdad. Y esta verdad la encuentras en la palabra de Dios. Y si Jesús nos ha hecho libres, entonces somos verdaderamente libres de que el enemigo nos engañe. Amén. Bueno, águilas, es tiempo de orar. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos enseñas qué importante es conocer esta verdad, que tu verdad nos ha hecho libres, nos ha quitado de esas cárceles donde vivíamos como esclavos. Gracias, Padre, por ser tú nuestro Redentor y nuestro Libertador. Ayúdanos para que nosotros podamos venir a tu palabra y encontrar esta verdad. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, águilas, Dios los bendiga, se portan bien. Nos vemos mañana. Abajo de este video dejen sus trabajos del día de hoy, sus audios, su video o su escrito.
Gracias, nos vemos mañana. Bye.